Aleluya. Lo que quiero es más de Aleluya.
Aleluya. Saludos. Más de ti, Señor, es lo que queremos. Esta noche, en el nombre de Jesús, invocamos la presencia del Señor. Queremos más de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por todo aquel que se va a conectar esta noche, Señor. Que tu palabra nos llene, que tu palabra nos desafíe, que tu palabra nos impulse a hacer tu voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias por todos los que se están conectando. Comparte el video esta noche. Vamos a compartir la palabra. Como siempre lo hacemos en este programa, le damos gracias a todos los que se conectan ahí. En el nombre poderoso de Jesús, confírmenos que estamos en vivo y en todo color. Saludos, prima. Bendiciones grandes, un abrazo fuerte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ánimo, ánimo y fuerza y confianza en el Señor. Como dice la palabra, que lo que Él empezó en nosotros lo va a terminar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que un abrazo fuerte a todos los que se van conectando por ahí y también que pueda compartir el video ahora que estamos en vivo. Quiero compartir un mensaje hoy simple pero poderoso que le va a poder ayudar a todo el que lo ponga en práctica. Le va a poder servir. Así que le invito esta noche a que separe ahí un tiempo el que puede para que se conecte con nosotros acá y podamos compartir un tiempo de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Una palabra que edifique, una palabra que fortalezca y que también nos haga descansar en el Señor. Hoy estamos viviendo un tiempo donde el afán, la preocupación y otro montón de cantidad de cosas están atormentando a las personas por todas partes del mundo. La condición del mundo no es para menos. Estamos en una situación mundial donde apremia cada día más el mensaje que voy a compartir esta noche. Así que a todo aquel que tenga un tiempo esta noche para conectarse, le va a servir de mucha bendición el programa esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Saludos ahí, Claudia, desde Chicago, bendiciones grandes ahí a toda la gente. Un saludo acá desde Miami, un abrazo fuerte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos ahí a esperar que se conecten algunas personas más. Como les decía, vamos a compartir un mensaje simple esta noche, pero un mensaje que tiene mucho poder en un tiempo de tanta confusión. Hay confusión por todos los lados. Tristemente, merita mencionarlo que hay personas que están esperanzadas en cosas que no deberían de poner la esperanza, pero esa es la humanidad, incluyendo muchas personas creyentes, muchas personas nacidas de nuevo, cristiana, que ama a Jesús. No hay que dudar que la persona puede amar a Jesús, pero está esperanzado en cambios políticos, está esperanzado en que el mundo se va a poner mejor, está esperanzado en que su nuevo presidente va a arreglar el país. Mire, si usted tiene esa forma de pensar, lo que le puedo aconsejar es que mejor ore más, busque más de Dios, pídale más dirección al Señor, pídale que el Espíritu Santo le revele qué es lo que está pasando verdaderamente en este mundo, quiénes son los que están moviendo en el sistema. Acuérdate que Jesús dijo, este sistema, el sistema de este mundo, Jesús dijo, mi reino no es de este sistema, de este mundo. En este mundo hay gente que están moviendo los hilos de los gobiernos, de la política, de los bancos, de la economía. Y en medio de todo eso, Dios tiene un pueblo que lo protege
un pueblo que lo va a guiar, un pueblo que lo va a proteger, un pueblo que lo va a direccionar, un pueblo que lo va a usar con dos cosas específicas, que es lo que Dios quiere, que ese pueblo sea la luz del mundo y la sal de la tierra. Y por eso hay que conocer el Evangelio, y por eso hay que conocer al autor del Evangelio. No solamente conocer el Evangelio, hay muchas personas que este libro lo tienen, y lo tienen ahí en la cabecera de la cama o en diferentes lugares de su casa, pero no conocen el autor, no conocen su carácter, no conocen lo que escribió en el antiguo pacto y lo que escribió para el nuevo pacto. No son estudiosos de la palabra. Hay personas que solamente se han crecido en pura religión. No conocen a un Dios vivo, conocen prácticas religiosas, conocen doctrinas de religión, de un concilio, de una religión tal, pero no conocen a Jesucristo. El que fue a la cruz no fue una religión. El que fue a la cruz no fue un concilio. El que fue a la cruz no fue cualquier persona. El que fue a la cruz fue el mismo Dios. El mismo Dios se encarnó en Jesucristo y fue a la cruz para poder resolver el problema del hombre en lo que corresponde a reconciliar, dice la Biblia, reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo es el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Cuando el hombre cree en Jesucristo, Romanos 1:16, y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona nace de nuevo y es reconciliada con Jesucristo. Es reconciliada con el Padre a través de Jesucristo. Jesucristo es el único camino, es el único camino, la única puerta, la única salvación. No hay otro método, ni tampoco es Jesucristo más y añadirle otro montón de cosas que le añade la religión o que la religión puede mencionar, que es Jesucristo, pero Jesucristo más María. Es Jesucristo, pero Jesucristo más la suyapita. Es Jesucristo más, para los cubanos, Jesucristo y San Lázaro y Changó y Santa Bárbara y todo el montón de supuestos santos, que de santos eso no tiene nada, esos son demonios de religión que tienen a mucha gente confundida. Para el sionista, que es el que se dice que es cristiano, pero es sionista, es judaizante o es judío, o cree en la religión judía, o cree que el Israel natural ese es el Israel todavía del Antiguo Testamento y que es el Israel de Dios y que el judío es el pueblo de Dios. Ese es un cristiano sionista. Para el sionista es Jesús más Israel. Eso merita también mencionarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendiciones, Silvia. Un abrazo fuerte en el nombre de Cristo Jesús a toda la gente por allá en Chelandia. Así que hay un montón de conceptos, de opiniones, de críticos, de apologéticos. Hoy nos faltan los apologéticos, hoy nos falta gente que se cambió de la religión evangélica a la religión católica. Había salido de la religión católica y se había convertido en evangélico, pero después no le cojó la religión evangélica y se volvió a la religión católica. El problema es que las dos son religiones y ninguna de las religiones salva. Aquí le va el primer bombazo para los que se están conectando, que me lo ponga por ahí. Saludos, profeta Charisca, que me lo ponga ahí y que comparta ahora que estamos en vivo. Déjame ponerle a dónde estamos en YouTube hoy, porque el programa de YouTube lo tengo hoy en el otro canal. Así que quiero compartir el YouTube para los que se quieran conectar también en YouTube, que lo tenga por acá en el chat. Alabado sea el nombre de Cristo. Si quiere me lo puede poner por ahí. Ninguna religión salva. La religión es un intento fraudulento, fracasado del hombre de tratar de acercarse a Dios por métodos humanos, religiosos. Hay otros que se quieren acercar a Dios por demonios. Hay otros que se quieren acercar a Dios por sacrificios a Balfomet, como lo hacían antes, a Baal. Y escucha, eran gente que supuestamente conocían la Biblia, conocían a Moisés y practicaron idolatría, pasaban los hijos por el fuego, los quemaban vivos, sacrificios de demonios, dice la Biblia, le sacrificaban sus hijos a los demonios, ¿ok? Y pensaban que eso lo estaban haciendo para Dios.
Merita mencionar aquí al comienzo del programa para dar un chance a que se conecten algunos más, porque tengo varias escrituras que quiero compartir esta noche. El mensaje es para alguna persona que necesita hoy nacer de nuevo. Alguien necesita hoy nacer de nuevo. Alguien necesita hoy conocer a Jesucristo. Alguien necesita hoy conocer Romanos 1:16. Al que cree será salvo. Al que cree en qué? Al que cree en Jesucristo, no al que cree en la religión. Por más famosa que tenga, por más seguidores que tenga, por más papa que tenga, por más cura que tenga, por más sacerdote que tenga, por más como le decían a la santería, por más babalao, por más madrina, por más padrino, un montón de cuestiones. Ahí he estado en muchas de esas, estuve en tiempos pasados hasta que tuve un encuentro con Jesucristo. Cuando tuve un encuentro con Jesucristo, ahí cambió todo el panorama. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que me lo puedes poner ahí a los que están conectados también en el YouTube. Ahí póngamelo en el chat y confírmeme si estamos bien, se escucha bien. Confírmemelo ahí, porfa, en el Facebook también. Ninguna religión salva, póngamelo ahí. Ninguna religión salva. Jesucristo no es religión. Así que esta noche el mensaje va a ser un mensaje más bien evangelístico, sin complicación, sencillo, como está en la palabra, y alguien a lo mejor lo va a ver en un momento dado, si hoy en vivo, en otro tiempo, se lo puede compartir a alguien que lo necesita. Hay gente que necesita ayuda y es un mensaje sencillo, no es complicado. Saludos a Lisa, bendiciones grandes, un abrazo fuerte a Chile en el nombre de Jesús. Ninguna religión salva. Gracias hermana Claudia. Presta atención a esto. Hace un tiempo atrás estuve en Chile y le dije al pueblo que se preparara porque es posible que el comunismo se iba a manifestar en Chile, igual que se está manifestando en muchas naciones. Supuestamente me estaban comentando que las estadísticas muestran que la línea de izquierda del comunismo en Chile es la que está ganando. Van a la segunda vuelta ahora en diciembre. Por eso mencioné al principio que el cristiano nacionalista está engañado y necesita arrepentirse. Vuelvo a repetir, el cristiano que es nacionalista, el cristiano que es quiere ser cristiano pero fanático de la política, cristiano pero esperanzado en que su gobierno predilecto va a ganar y el presidente va a cambiar el país. Mejor es que se despierte. En inglés se dice wake up and smell the coffee. Despierta así y huela el café. Lo que hace falta es predicar el evangelio y demostrarlo como el Señor lo mandó y entender de que las naciones están bajo esto que voy a leer ahora. Es algo muy interesante. Saludos ahí, Rocío, bendiciones grandes. Buenas noches. Apocalipsis 12:9. Quiero que vaya conmigo un momento para leerle algo aquí poderoso. Vamos a leer el 7. Hubo una gran batalla en el cielo. El arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El Señor lo reprende. Ese dragón sabe que le queda poco tiempo. Ese dragón es el que está controlando a través de la masonería y a través del sionismo el mundo entero. Por si usted no lo sabe, despiértese. Los otros días, el programa del jueves, debería de buscarlo para que se dé cuenta de lo que está haciendo el judaísmo y el sionismo a través del mundo y lo que eso representa, la amenaza que representa para la iglesia el judaísmo. Es una de las religiones más peligrosas, más torcidas, una de las religiones más demoníacas que hay, igual que la masonería, igual que el Illuminati, igual que el vudú, igual que la religión de la macumba allá en Brasil. Todo lo que sea religión viene del espíritu de Caín, identifíquelo, es rápido. Toda religión viene del espíritu de Caín, que es el esfuerzo del hombre de hacer algo para poder ganar la simpatía y la aprobación de Dios. Y desecha la sangre y la obra perfecta de Cristo en la cruz. Por eso es importante que la iglesia se despierte. Vuelvo a repetirle, el que no vio el programa del jueves, se lo recomiendo que lo vea. El peligro que hay, cómo se metió el judaísmo en el cristianismo, cómo se mezcló el judaísmo adentro del cristianismo, cómo el diablo preparó para poder inyectar eso adentro de la iglesia y cómo traer un fanatismo y traer un sensacionalismo de las cuestiones judaicas y cómo hay gente que ha quedado atrapado y arrestado, encarcelado en esa religión. Ahí estuve yo, por eso se lo advierto. Igual que le advierto la brujería cubana, ahí estuve yo 11 años.
igual que le puedo advertir 7 años en la brujería cubana, perdón, y 11 años en una secta cristiana. Se lo puedo advertir y le puedo enseñar las pautas importantes que hay que entender de eso. Por eso vuelvo a repetir, el evangelio, ¿okay?, es muy simple para el religioso. No lo puede aceptar fácil. Así que va a tener que buscar más de Dios, va a tener que pedirle al Espíritu Santo que lo conecte con gente que le pueda ayudar también y que le pueda abrir el entendimiento. La revelación es para ayudarle en su entendimiento. Su espíritu lo sabe todo. El que nació de nuevo en su espíritu está conectado con la fuente que es Cristo. Pero en la mente hace falta renovación, y la revelación es para renovar la mente, para que pueda conocer más a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Apocalipsis 12:7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Quiere decir que el dragón tiene sus ángeles también. Esos ángeles son los que están metidos dentro de los gobiernos. Esos ángeles, los reptilianos, la simiente de Satanás está metida dentro de la masonería, adentro del judaísmo, adentro del sionismo, adentro de todo lo que tenga que ver con religión, que es el espíritu de Caín. Presta atención, versículo 8. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar en ellos en el cielo. Versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, el Señor lo reprenda, la serpiente antigua, a la cual le tienen preparado el lago de fuego y azufre, Mateo 25:41, merita decirlo, llamado el diablo, Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa criatura que la Biblia identifica como dragón, Satanás, serpiente antigua, el que era acusador de los hermanos, porque eso fue antes de la cruz. Después de la cruz ya no puede acusar a nadie delante de Dios, porque delante de la cruz está el sacrificio de Cristo. No hay acusador ni hay acusación. Hay acusación en tu mente, en tu conciencia, pero delante del Padre está la sangre del Hijo que abogacea por su pueblo. Pero ese dragón es el que está gobernando hoy las naciones. Ese dragón es el que está disfrazándose de ángel de luz, con gente que habla muy bonito de Jesús y están sucios, son masones. Me he dado cuenta que es más profunda la masonería en la iglesia que lo que muchos piensan, que hay gente que son cristianos y piensa que porque habla bonito y dice que es cristiano, no tiene que dejar de ser masón. El problema es que la masonería es una práctica satánica del ocultismo. De ahí es donde está la raíz del judaísmo. El judaísmo de hoy no era el judaísmo de antes, de lo que tenían los 5 libros de Moisés, el pueblo del Antiguo Testamento, que, escucha, teniendo los 5 libros de Moisés, fueron cualquier cantidad de aberraciones las que hicieron, y fueron cualquier cantidad de sacrificios a los demonios que hacían, y fueron cualquier cantidad de veces que le dieron la espalda a Dios. Por eso cuando Jesús vino, se levantaron en contra de él, porque estaba metida la simiente de Satanás ahí adentro. Por eso Jesús le dijo, vosotros sois hijos del diablo, vosotros no sois hijos de Abraham. Juan 8:42. Eso está metido adentro de la iglesia cristiana. Allá dentro de esa iglesia cristiana puedes ponerle la raíz de la iglesia protestante, por decir así. La iglesia protestante viene el bautista, viene el metodista, viene el luterano, viene el adventista, viene el evangélico y otro montón más. La religión protestante, tienes que entender que viene de una raíz de mucha confusión, y la palabra Babilonia cabe adentro de eso, porque Babilonia quiere decir confusión religiosa, y eso es lo que hay mucho hoy en el pueblo protestante. Mucha de la gente que es protestante hoy viene del catolicismo, y el catolicismo es otra religión de las falsas. Las 3 principales que quieren unir son el Islam, el judaísmo y el catolicismo. Le dicen el cristianismo. El Papa le dice que el cristianismo verdadero es el catolicismo. Esas son las 3 religiones puntas que están tratando de unir para convertirla en una, que tengan el mismo Dios. Pero tengo una noticia: el que lee la Biblia y el que entiende el nuevo pacto, el judaísmo no tiene el mismo Dios del nuevo pacto. El judaísmo tiene otro Dios que no es Jesucristo. Por eso Jesús dijo, el que no me ama a mí, no ama al Padre. El que no me tiene a mí, no tiene al Padre. El camino al Padre soy yo. Nadie va al Padre a no ser que sea a través de mí. Eso no lo tiene un judío. Por eso la iglesia tiene que desintoxicarse de esa raíz del judaísmo y la confusión que hay en mucha gente
con la cuestión del pueblo escogido de Dios hoy, quién es un verdadero Israel, quién es un verdadero judío. De entrada tienes que leer Gálatas y meterle Gálatas 1, Gálatas 2, Gálatas 3, Gálatas 4, Gálatas 5, Gálatas 6 y léete todo el libro de Gálatas, después léete Colosenses, después léete el libro de Efesios. Las cartas paulinas te van a ayudar a desintoxicarse del judaísmo. Cuando aterrices en hebreo, queda quemado todo lo que sea raíz del judaísmo. Y no estamos hablando por decir, acuérdate, una necesidad no es necesariamente una persona, carne y sangre, o un grupo de gente, odio a una raza. No. Dios ama al judío, que sigue siendo judío. Dios ama al musulmán, que es musulmán. Dios ama al Islam. Dios ama a Egipto. Dios ama a Siria. Dios ama, es más, en la Biblia vas a encontrar que dice Egipto, mi pueblo, y lo identifica como su pueblo. Dios ama a todas las razas. Presta atención. Pero para que haya salvación hay un solo camino, tiene que venir a Cristo. El que no viene a Cristo no puede estar salvo. No hay un pueblo escogido ni un pueblo favorito delante de Dios sin Cristo. La iglesia es el Israel de Dios en Cristo. La iglesia que tiene a Cristo, ese es el verdadero Israel de Dios. No hay dos Israel, o mejor dicho, hay un Israel falso. Es el que está ahora en el Medio Oriente, el Israel genocida que está allá en el Medio Oriente. Ese no es el Israel de Dios. El Israel de Dios es uno solo y es la iglesia en Cristo. Gálatas 3:16. Tu simiente, esa es la simiente bendecida. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Cristo Jesús. El que está en Cristo, ese es un verdadero judío. Ese es un verdadero israelita, ese es un verdadero hebreo, ese es un verdadero hijo de Dios, ese es un verdadero nacido de nuevo. Eso le tiene que quedar claro a todo el que está conectado. Eso es importante que lo entienda. Vuelvo a repetir, la religión del judaísmo, su raíz está en el Talmud. En el último programa del jueves lo mencioné, merita repetirlo. Es más, la foto la tengo por aquí, se la voy a volver a enseñar a los que están conectados hoy y le exhorto con toda seriedad que busque el programa del jueves y que lo pueda ver el programa del jueves, ¿ok? Tiene que estudiar un poco más ese libro que se llama el Talmud, que es gran parte del fundamento de lo que el judaísmo sionista cree y lo que practican, y es importante que se eduque, es importante que entienda que la iglesia adentro del pueblo cristiano está viendo una purificación, está viendo una limpieza, y también está quedando una identificación de quién es sionista, judaizante. Estaba mirando un pastor muy conocido aquí en los Estados Unidos, que es la mayoría de todas las iglesias más grandes. La mayoría de todas las iglesias cristianas más grandes son todas sionistas. Se llama Jensen Franklin. Lo conozco hace muchísimos años. Y ahí puso una foto ayer donde dice: el pueblo de Israel está pasando el tiempo más oscuro de toda su existencia. La cuestión es que ese pueblo de Israel no es el Israel de la Biblia. Ese es un pueblo que fue formado en el 48 por un partido político de donde vinieron de allá de los judíos ashkanitas y los házaros que tomaron esa identidad, esa religión del judaísmo y se han hecho pasar por el pueblo de Dios y le han metido esa mentira a la iglesia y la iglesia se la tragó. Así que es clave que entendamos que el evangelio es muy sencillo si lo miras a la luz del nuevo pacto en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la lupa. Cristo Jesús es el nuevo pacto. Cristo Jesús es el que resucitó al tercer día. Cristo Jesús es el único que te puede dar la luz para poder entender el antiguo pacto. La confusión que hay en la iglesia es que no hay estudio ni comprensión de que el nuevo pacto, agarra este voltaje, algunos se van a iluminar por ahí. El nuevo pacto es la luz para poder iluminar al antiguo. El antiguo pacto el nuevo pacto no es una continuidad del viejo. Hebreos 8:13 dice que el viejo pacto terminó y empezó el nuevo. El nuevo es la luz para tú poder ver el antiguo, lo que quería apuntar. Y todos los profetas, los salmos y los libros de Moisés en el Antiguo Testamento, todititos apuntaron al Mesías. Lo que no apunta al Mesías es religión. Lo que no apunta al Mesías es confusión. Lo que no apunta al Mesías va a tener un montón de falsedad. Por eso tú no puedes interpretar la Biblia del antiguo para el nuevo. Tienes que interpretar del nuevo para el antiguo.
y poder entender qué era lo que quería decir aquello y a qué era lo que estaba apuntando. El pueblo o el Israel de Dios siempre fue un pueblo de la fe, un pueblo como Abraham, que no fue judío, no fue israelita, pero fue el padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó simplemente. Nadie es por raza, ni por etnia, ni por la sangre, ni por la tribu que viene. Tiene que ser por el camino de la fe única y exclusivamente. Si alguien me puede poner eso, le voy a agradecer un montón que me ponga ahí, única y exclusivamente por el camino de la fe. Nada más. Así que todos los programas, muchísimos de los programas anteriores hemos estado identificando toda la falsedad, la confusión, la raíz del judaísmo, de dónde vienen las prácticas de hechicería, quiénes son la gente que están metidos en eso. Gran parte de la iglesia, lo vuelvo a repetir, en los Estados Unidos, y de los Estados Unidos invadió Latinoamérica con el sionismo, y por eso que tú ves que la iglesia evangélica simpatiza con la banderita azul y blanca, la estrellita de los 6 puntos, y que esa es la bandera del Israel del Antiguo Testamento anterior, que estaba nada que ver el Antiguo Testamento, el Israel de antes y el pueblo aquel no tienen nada que ver con la gente que están ahí ahora. Por eso siempre le he dicho que investiguenlo en el internet, que es prohibido hacerse una prueba de ADN en Israel. De voltaje serio. Es prohibido hacerse una prueba de ADN. ¿Por qué? Porque va a salir a la luz un montón de gente y eso se sabe por todos lados. Por eso es que el internet la tienen que llegar a bombardear y quitarla, porque el internet ha abierto la caja de Pandora, como le dicen algunos, y ha empezado a salir toda la luz de lo que hay metido adentro de la iglesia cristiana, la confusión que hay adentro de la iglesia cristiana. Y se le salió al diablo de la mano, se le fue el control con el internet al demonio. El diablo lo ha querido usar para un montón de cosas diabólicas, la pornografía y todas las otras cantidades de maldiciones que hay en el internet, pero por el otro lado, el Espíritu Santo también ha bombardeado y está bombardeando por el internet, despertando, despertate y deja de estar oliendo cosas que te tienen en la cabeza medio dando vuelta. Alabado sea el nombre de Cristo. La única y exclusivamente es por la fe, no hay ninguna otra. No le invente más nada de que tiene que ponerse un trapito, de que tiene que guardar un día, de que tiene que hacer esto, de que tiene que hacer lo otro, de que tiene que ir a tal lado, de que tiene que juntarse con fulanito, de que tiene que hacer, no olvídate eso. La salvación es única y exclusivamente por Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. Y por eso este programa es para poder traerle a su mente, al que la escucha, al que estudia. Yo sé que algunas personas han ido a los comentarios y van a ver un montón de comentarios, obviamente, porque el que no estudia y los comentarios no todos van a ser positivos. Van a haber comentarios negativos, van a haber manifestaciones, van a haber religiosos, van a haber demonios de religión. Me preguntaba una persona ayer en la escuela que tenemos de discipulado, si una persona que es sionista, que es judaizante, puede echar fuera demonios. Digo, sí, va a echar algunos, pero no los va a poder echar todos. Los del sionismo, los del judaísmo, los de la masonería, que son los principales que están gobernando el mundo, eso no los va a poder confrontar. ¿Por qué? Porque está engañado. Y en esa área no tiene autoridad para echar fuera esos demonios. No quiere decir que el don no se vaya a manifestar en alguna parte, en alguna área. Se puede manifestar el don, pero no va a ser efectivo para confrontar demonios de religión, de masonería, de judaísmo. Alabado sea Cristo. Saludos, profeta María. Bendiciones grandes por ahí. Vamos en el YouTube. Se me quedaron estáticos en el YouTube. Póngame de vez en cuando, aunque sea una carita feliz ahí o que está recibiendo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primero, porque está en pecado sin Cristo. Al judío primero, y también al gentil, porque también está en pecado en Cristo. Así que el que no está en Cristo está en pecado. Sea judío, sea gentil, chino, italiano, musulmán, árabe, de a donde sea. Tiene que creer en Cristo. Y el judaísmo es enemigo de Cristo. Ahora, el punto importante que hay que entender es que la religión del judaísmo no es amiga del cristianismo, ni es una fe judeo-cristiana, tampoco, nada que ver, porque ya no hay judío ni gentil. Esa religión no salvó a nadie.
Déjeme volverlo a repetir. La religión judía no salva a nadie. Eso es una mentira, es una farsa. Lo único que salva es Jesucristo, y Jesucristo no es religión. Así que ahí la religión quedó lista. Eso no es ser antisemético, ni antijudío, ni odiar a judíos, ni ser simpatizante de musulmán, ni de simpatizante del Hamas, ni de ser proterrorista, ni no, olvídate, esa mentira del diablo. Eso es una propaganda del diablo para seguir haciendo de las suyas. Nadie se salva sin Cristo, y Cristo no es religión. Así que la religión la puedes tirar por la puerta para afuera, incluyendo el judaísmo, que eso no salvó a nadie. Nadie se salvó por ser judío. Solamente se salva por la fe en Cristo Jesús. Por eso Cristo vino y estableció un nuevo, un nuevo pacto. Alguien me manda un corazoncito, por favor, ahí en YouTube, aunque sea de vez en cuando. Alábalo si puede, si está conectado todavía. No se sienta raro por lo que está oyendo. A lo mejor que usted nunca lo había oído, pero le faltan binóculos del nuevo pacto para poder entender la Biblia. Le faltan binóculos del nuevo pacto para poder comprender, el orden de Melquisedec. Por eso necesita una unción de maestría para que lo ayude. Por eso hacen falta maestros apostólicos. Mi profeta, bendiciones grandes, un abrazo fuerte. En el nombre de Cristo Jesús, allá hasta Colombia. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Se necesita estudio apostólico. Eso no es un invento. Eso es necesario. Alguien está aquí. No me avergüenzo del evangelio de Cristo. Eso no es el evangelio del judaísmo, un pedazo de tierra en el Medio Oriente, el evangelio de Israel, el evangelio del pastor famoso, que aquí hay un montón de ellos, todos sionistas. Nada que ver, olvídate de eso. El evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es simple, sencillo. El apóstol Pablo dijo en Corintios: me temo que como la serpiente con su astucia os engañó, recibís otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, para separaros de la simpleza de Cristo, la simpleza del evangelio. El evangelio es simple. La religión es la que lo complica todo junto con el diablo. Así que no le ponga ni le quite, porque la Biblia dice que todo el que le ponga y el que le quite a ese mensaje le va a caer una maldición encima. Hay mucha gente que puede estar bajo los efectos de una maldición y no lo sabe, porque le añade y le quita. Es religioso, está confundido, no estudia, no se le ha revelado, no tiene el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Alguien póngame por ahí, ¿qué es eso? En signo de pregunta. El hecho de que usted es creyente no automáticamente lo hace estar bautizado en Espíritu Santo y fuego. Merita aclararlo antes de que lea unas cuantas escrituras sobre el tema de hoy. Salvos en Cristo. Punto y aparte. No me le meta ahí nada de religión. Y como lo he dicho toda esta semana, hermano, que estuvimos hablando de expulsar demonios. Los más bravos son los que están en la iglesia, no los que están afuera. Vuelvo a repetir, los demonios más bravos son los que están adentro del cristianismo. No te creas tú que en el cristianismo no hay demonios, no hay gente endemoniada, que adentro del cristianismo no hay falsos hermanos, enemigos de la cruz, perros, como dijo Pablo. Adentro del cristianismo hay cizaña. Esos son los demonios más difíciles de echar fuera o de reconocer, porque vienen vestidos con buena colonia, con buen carro, de diferentes tipos sociales. Pero eso no quiere decir que está nacido de nuevo y que está libre, que está bautizado con Espíritu Santo y fuego. Alguien póngame ahí, ¿qué es eso? Bautismo de Espíritu Santo y fuego. Los discípulos o aquellos que Pablo se encontró en Hechos 19 le dijeron: ni habíamos oído que había Espíritu Santo. Pablo le pregunta: ¿en qué fueron bautizados? Dicen: el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan hay un montón de gente en la iglesia cristiana que están bautizados, el bautismo de agua. Pero eso no tiene nada que ver con salvación. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Aquí ahí le va un bombazo. Alguien póngame una bombita. Agarre esto. El bautismo en agua no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, la semana pasada estuvimos leyendo. Merita volver a leerlo otra vez, porque esa escritura es un bombazo, hermano. Por eso es que la palabra no le puedes meter religión, porque a la vez que le metes religión, la mezcla, la envenena. La palabra no le meta religión. La palabra tiene que ser revelada, no con religión, con doctrinas humanas, con doctrinas de concilio.
Hechos 10:42, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, escucha, que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos, hablando de Jesús. Versículo 43, desde este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Shakabaya, ahí mismo quedó listo. Hechos 10:42-43. Todo agarra esto. Eso es lo que dije los otros días del fracaso de la religión, incluyendo la judaica. Por eso están inventando hacer el templo ese, matando a la vaca roja otra vez, para ver si pueden adquirir que se les resuelva el problema del pecado. El problema del pecado solamente Cristo lo puede resolver, nadie más. No importa que mate vaca, mata chivo, mata paloma, se pasa una gallina blanca por la cabeza para ir resolviendo el problema del pecado. Eso, olvídese de eso. Ni en la brujería se resuelve tampoco. Yo estuve en el ocultismo tampoco te resuelve el problema del pecado. Nada que ver. El ocultismo lo que hace es que el diablo te va demandando cada vez más. Al Tony Santo de antes primero le hicieron el santo Atalá, y después a los 3 meses había que recibir a San Lázaro, a Babalú ayer, y después había que recibir al otro, y después que había que hacer otra limpieza, y cada vez eran 3,000, 2,500, 5,000, 7,000. Y eso es la mentira del diablo. El diablo no puede resolverte nada en lo que corresponde al pecado. El diablo lo que puede es embarrarte cada vez más de pecado y de maldición. El único de este dan testimonio los profetas de que todo el que en él creyere recibirá perdón de pecado por su nombre. Y bazuca maya, mi alma alaba al que vive. Qué clase de bazucazo, como dice el pastor Dani, que no está conectado esta noche. Eso fue un fuetazo para las tinieblas, un fuetazo para la religión. Eso es lo único que resuelve el problema del pecado: creer en Jesucristo y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Mi alma alaba al que vive. Agarra el voltaje ahora de lo que viene después. 44. Mientras aún hablaba Pedro, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Gloria a su nombre, hermano. Me estoy gozando yo aquí esta noche. Dije, me estoy gozando aquí esta noche, aleluya. Por eso hay que desmantelar la religión. Por eso no nos podemos quedar callados del engaño, la mentira y los atrofios que el diablo está haciendo con la religión. Disfrazada, la religión es una mentira del infierno. La religión está direccionada por el mismo Satanás. Ese es el primer religioso, el Señor lo reprenda. Sabe que le queda poco tiempo, el lago de fuego y azufre está preparado. Alguien póngamelo por ahí, Mateo, Silvia, Mateo 25:41. Mi alma alaba al que vive. Hay que hablar de lo que está torcido, hay que hablar de... No, la lucha no es en contra de carne y sangre, lo vuelvo a repetir. Es la religión que el diablo usa para infestar más al hombre. Incluyendo mucha gente en la iglesia, está atado, confundido. Toda esta semana estuvimos hablando de expulsar demonios. ¿Por qué? Porque hay gente que lo he visto por 30 años, que Dios me ha usado para echar fuera demonios adentro de la iglesia. Y hay que seguirlo haciendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos están conectados ahí en YouTube? Pues ya se fueron unos cuantos. Perdón. Cayó el Espíritu Santo, hermano, sobre todos los que oían la palabra. Versículo 45, Hechos 10, y los que creyeron, los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ese es el problema del judaísmo. El judaísmo, el problema es que lo hace sentir superior, que es una raza superior, que era solamente ellos. Y esos son los que están hoy gobernando el mundo. Los judíos sionistas, a través de la usura, del engaño, de los bancos, robándole dinero a la gente, metidos en todo tipo de terrorismo, metidos en todo tipo de vandolismo en el mundo entero, haciéndose pasar por pueblo de Dios. Señor, reprenda al diablo. Y que fue Dios el que le dio el pedazo de tierra que tienen ahí en ese Medio Oriente. Nada que ver. Eso era antes en el Antiguo Testamento. Y Dios le dijo, ese pacto que hizo con Abraham y sobre la tierra, eso es condicional a la obediencia de ustedes. Y como no obedecieron, le dieron la espalda a Dios. Después vino el padre y mandó a su hijo a la viña.
y dijeron, matémoslo para que nos quedemos con la herencia, la parábola del dueño de la viña. Y eso fue lo que hicieron. Por eso les cayó juicio encima. Por eso es que hay juicio encima, porque al que se le dio y se le dio más se le va a reclamar. Por eso hay que predicar el mensaje de Cristo. Por eso tiene que entenderse que solamente es Cristo, no hay más nada, no hay más vuelta. Cuando creyeron el mensaje de Cristo, recibirán perdón de pecados en su nombre. El que no quiera reconocer el nombre del Mesías, el que no quiera reconocer que fue Él el que vino, Dios se encarnó en su Hijo y vino a resolver el problema que ni la religión, ni el judaísmo, ni Moisés, ni Josué, ni Daniel, ni ninguno de los que estaban allá podían resolver. Solamente dice que Dios buscó a alguien que se parara en la brecha, dice que no encontró ninguno. Entonces vino Él mismo. Él mismo hizo el pacto con Él para resolver el problema de la salvación. No lo hizo con ningún hombre. El pacto de la salvación lo hizo Él con Él mismo. Por eso Él vino por voluntad del Padre. Antes de la fundación del mundo ya había sido entregado. ¡Qué gloria! Mi alma alaba al que vive. Santo poder de Dios. Aquí me posteó mi amiga Silvia, Mateo 25:41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda. El rey se dirigirá a los de la izquierda. Cuidado con los de la izquierda. Mateo 25:41. Que hoy veo a los políticos. Ayer estaba danzando y todo, leyendo la entrega de Venezuela, Maduro entregándole a Venezuela a Jesucristo. Y escucha, hay cristianos que lo van a creer. Un montón de ellos estaban ahí en la reunión creyéndolo. Hay gente yo estuve ahí tragándome esa píldora, tragándome esos frijoles envenenados. Esta noche que se libere a alguien de esos frijoles envenenados. Nuestro reino, si estás en Cristo, no es de este mundo. No tiene nada que ver con esos políticos y lo que esos políticos creen y lo que enseñan. Fíjate eso es pura falsa. El árbol se conoce por su fruto. Mateo 25:41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y le dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Palabras fuertes. Esas palabras muchos no las quieren de Jesús, amor. Jesús el amor. Jesús el amor vivo. Jesús el amor viviente. Dios es amor, dicen muchos. Sí, definitivo. Dios no tiene amor. Dios es amor. Pero ese amor es justo. Y ese amor que es justo va a traer juicio. Y su juicio va a traer fuego y va a quemar todo lo que no sea de Él. Jesús dijo: el que no está conmigo está en contra mía, y el que no recoge conmigo desparrama. Ahorita lo voy a leer. Por eso usted tiene que estar seguro que está del lado de Jesús. Ninguna religión lo va a salvar, ni la judía ni la evangélica. Bájese de esa nube. En esa nube anda el diablo montado. Alabado sea el nombre de Cristo. Palabras fuertes. Eso está en rojo. Si lo buscas en una Biblia donde marca las letras en rojo que habló Jesús, vas a encontrar que dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y les dirá. Por eso es que la izquierda es tan peligrosa. No es que en lo que es la política, no es que la derecha también no está podrida. Las dos están podridas. La izquierda y la derecha, todas son pudrición. Todas están dirigidas por el sistema satánico de este mundo. Todas están tratando de enforzar ahora el Digital ID. Ya hoy salió la noticia en el estado de Illinois, en los Estados Unidos, allá en la ciudad de Chicago, el estado de Illinois, donde está la ciudad de Chicago, ya están ofreciendo para que tú vayas allá y saques tu Apple ID y puedas tener tu licencia ya metida en el teléfono. Y están buscando, en Inglaterra ya lo declararon, lo están estableciendo una ley que tienes que tener un Digital ID, una identificación digital con todo allá adentro metido. Eso es lo que el diablo quiere lograr. No nos debe de sorprender, que ese es el sistema satánico de este mundo, controlar. El sistema satánico de este mundo está basado en divide y controla.
Divide y vas a poder controlar. Fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Quiere decir que el fuego es eterno, que es el lago de azufre y fuego que menciona el libro de Apocalipsis más adelante. Creo que el capítulo 19 o el capítulo 20 vuelve a mencionar el lago de fuego y azufre. Ese lago de fuego y azufre fue preparado, como lo dice ahí, preparado para el diablo y sus demonios. Lo tremendo es que ahí no va a estar solamente el diablo y sus demonios, van a estar un montón de gente que van a ir para allí también. Por eso es importante entender el mensaje del evangelio. No hay cosa más terrible que estar equivocado y pensar que usted está bien, está sinceramente engañado. Por eso el Espíritu Santo sigue teniendo el rol más importante en la tierra. Porque dice Juan capítulo 14, versículo 26 y Juan capítulo 15, versículo 26, si no me equivoco, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad. Y lo va a hacer a través de un hombre, a través de una mujer, lo puede hacer a través de un mensaje, lo puede hacer a través de una inspiración, de un montón de maneras. Obviamente, con la palabra, Él te la va a revelar. El rol más importante en la tierra hoy lo tiene el Espíritu Santo, que es el único que nos puede guiar a la verdad. Vuelvo a repetirle, pasé 7 años por el ocultismo cubano, 11 años por una secta cristiana y llevo 30 años sirviéndole al Señor. Y me he tenido que arrepentir de un montón de cosas que las había aprendido mal y las estaba enseñando mal. Por eso es que hay que mantenerse siempre pegadito al piso y agarrado de los pies de Jesús, para entender que nos podemos equivocar con muy buenas intenciones. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que es importante lo que acabo de leer, ¿ok? Lo que acabo de leer en el libro de los Hechos, capítulo 10. Quiero que vaya conmigo un par de versículos más. Esta noche va a ser corto el mensaje en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 43 y 44. Juan capítulo 6. Juan 16, creo que también está en el 15 o en el 14, Silvia. Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y no hablará, escucha este voltaje, y no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu Santo es clave para que nos ayude hoy a poder caminar en la línea de donde nos quiere. El Espíritu Santo es la clave hoy para poder sacar el sionismo que está mezclado dentro de la iglesia. El Espíritu Santo es la clave hoy a través de la enseñanza del nuevo pacto para sacar el judaísmo que se metió adentro del cristianismo y la mezcla que hay con eso, que no puede bendecir a nadie en lo absoluto. Escucha lo que le digo. Juan 6:43, entonces respondiendo Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Versículo 44, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre no lo escogiere. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo no es una religión. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo no es dar vuelta como un trompo. El Espíritu Santo no es caerse y levantarse. El Espíritu Santo no es que se te ponga la piel como gallina o que cambie la piel de colores como la lagartija, como el camaleón. El Espíritu Santo es la persona más importante aquí en la tierra para enseñar la palabra. Y tiene hombres y mujeres que los está preparando para hacer ese trabajo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así que el Padre hace la elección para revelar al Hijo a través del mensaje. El que rechaza el mensaje del Hijo está frito.
Déjeme leerle Juan, que es uno de los capítulos más reconocidos, pero el problema es que no se lee todo. En muchos casos nomás que leen un pedacito. Comparte en vivo ahí para las personas que tienen que conectarse, algunas personas más que tienen que conectarse esta noche. Aquí le va Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él crea. Ese engaño que dice el judaísmo de que tienen al Padre y la iglesia tiene al Hijo. Algunos lo dicen. Mentira. ¿Quién le dijo esa mentira? La otra parte, que es el sionismo, que es uno de los más populares, y estaba mirando las estadísticas, son alarmantes. El judío sionista es un porcentaje mínimo comparado con 60 a 80 millones de cristianos sionistas. Oiga el voltaje, es una miniatura de un porcentaje judíos sionistas a cristianos sionistas. Llega entre 60 a 80 millones. Gran parte aquí en los Estados Unidos y en otras naciones también. Cristianos sionistas. Sí, cristianos que están mezclados con el judaísmo. Jesús es el único Dios. No hay dos dioses. Jesús es el único Dios. Por eso él dijo, el que me rechaza a mí, rechazó al Padre. El que no me tiene a mí, no tiene al Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Toda persona tiene que ser salva a través de Él, a través de Jesucristo. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Evangelio según San Juan 3:18, alguien me lo postee. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, como el judaísmo que no cree en Él, el sionismo peor todavía, el que no cree en Él ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es la condenación. La luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, incluyendo todos aquellos que lo rechazaron cuando él estuvo en el Medio Oriente. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la Biblia en Juan 3, primera de Juan 3, del 12 en adelante, Caín, que era del diablo. ¿Y por qué Caín era del diablo? Porque sus obras eran malas. Por eso te ve que Juan el Bautista le decía a todos aquellos serpientes víboras, culebras, reptilianos. Juan podía ver que eran reptilianos, venían de la descendencia de los reptiles. ¿Quién os ha hablado de venir a bautizaros, a confesar pecados? Eso no los va a hacer nacer de nuevo. Lo que estaba haciendo Juan, eso no hacía nacer de nuevo a nadie. Todos aquellos reptilianos podían haber venido a confesar y bautizarse en agua, pero eso no iba a salvar a nadie, porque el bautismo en agua no salva a nadie. Lo único que salva es la fe en Cristo Jesús. Por eso él dijo, yo vine a hablar del que venía después de mí, no de mí, del que venía después de mí. Ese los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué clase de fuetazo, mi alma alaba al que vive. Se queme el diablo y todos sus cuaces esta noche en el nombre de Cristo Jesús, y se le aclare a más de uno la importancia de entender el mensaje simple del evangelio. Tiene que ser cristocéntrico 100%, punto y aparte. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y basó camanda remakaya.
Versículo 20. El San Juan 3:16, hermano, eso es popular, pero por todo lado. Cuánto Dios amó al mundo y el amor al mundo. Sí. Dios amó al hombre en el mundo, no el sistema, porque la Biblia dice que el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí tienes que saber a qué se refiere. Es al sistema satánico que gobierna. El que ama ese sistema satánico y las cosas de ese sistema, el amor del Padre no está en él. Ahora, cuando dice Dios amó al mundo, Dios amó a la creación, no al sistema. Dios no ama este sistema satánico. Este sistema satánico es enemigo de Cristo. Él dijo, el que no está conmigo está en contra mí. Ahorita lo voy a leer. No trate de ponerle merengue evangélico al asunto, de merengue de religión. Fíjate de esa cochinada. Versículo 20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Por eso es que el Evangelio de San Juan fue tan poderoso, hermano. Es tan poderoso. Versículo 21, San Juan 3:21. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Shicamando roba calla. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso vuelvo a repetir, le aclaré ahorita lo que puede sonar contradictorio para algunas personas. Dice, pero ¿cómo dice la Escritura? Que Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Y después te encuentras la otra Escritura que dice, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él, porque tienes que leer correctamente el significado de lo que está hablando ahí. Por eso es que no se puede amar el sistema de este mundo satánico, de política y de toda la porquería que hay en todo eso. Porque eso apesta a infierno, eso apesta a azufre. Habrán gente sincera, pero hay gente sincera engañada hasta los tuétanos. Ahí hay gente que los va a corromper el sistema. Y hay gente que dicen por ahí los cristianos evangélicos en su mayoría que Dios quita reyes y pone reyes. ¿De a dónde? ¿De cuándo vos estás hablando? De antes, cuando existía un pueblo que él lo había puesto para que lo representara a él. Y ese mismo pueblo le dijeron, queremos un rey como las naciones. No queremos que tú seas nuestro rey, nosotros queremos un rey como el resto de las naciones. Samuel se indignó y Dios le dijo, Samuel, tranquilo, no la cojas contigo, que el problema no es contigo, es conmigo el asunto. Yo me voy a encargar de eso. Pero hoy en el nuevo pacto, ¿quién te dice a ti que Dios quita reyes y pone reyes? Deja de estar inventando. Deja de andar metiendo la política en las cosas del evangelio. Resígnese al evangelio y le va a ir muy bien. Resígnese al evangelio y le va a ir muy bien. Deja de andar metiéndose en las cosas de este mundo, de este sistema satánico que está podrido y huele a azufre. Y el olor a azufre se le va a pegar. Igual que lo tuve yo también un tiempo, olor a azufre por andar metido en la cuestión de la política. Así como lo oye. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso suena crudo. Ese mensaje suena ofensivo. El mensaje simple del evangelio hoy es inclusivo. Y lo inclusivo hoy, en esta generación woke que hay hoy, en esta generación de opiniones, en esta generación que todos los caminos van a Dios. Sí, ¿a cuál de ellos? El Dios de este mundo será. Pero Jesucristo, que es el Dios verdadero, tiene un solo camino. A él vos no puedes ir como te da la gana. El mensaje es inclusivo, eso es ofensivo. Quiere decir que nadie más se puede salvar sin Cristo. Así mismo como lo oí, eso es lo que dice la palabra. El que no cree en él está frito. Simple, no le ponga, ni le quite, ni le invente, ni trate de ponerle merengue para ver que no se ofenda, a ver que no, olvídate de eso. De todas maneras, ¿no te acuerdas que Cristo dijo que si el Padre no lo traía a él y no le revelaba quién era el Hijo, ese no tiene chance? Y el único que va a hacer que revela al Hijo es el mensaje. Por eso es que la blasfemia del Espíritu tiene que ver con rechazar el mensaje de la salvación. El que rechaza el mensaje de la salvación tiene problemas serios, de acuerdo al 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que a la luz, porque sus obras eran malas.
el 18. El que en él cree, ahí no dice en ellos. No, ahí no dice Jesús y María, ahí no dice Jesús y Israel. Ahí no dice Jesús y la suyapita. Ahí no dice Jesús y la masonería. Señor reprenda al diablo y todos sus demonios. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Santo, mi alma alaba al que vive. Poderoso. Juan 14, versículo 6. Vamos, estoy confiando que algunos de ustedes están posteando el mensaje ya, que lo conectó, lo compartió. Mandarle ese mensaje a personas que están confundidas, sinceramente confundidas. Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy Iba Socaya. Dice que se cayeron para atrás aquellos soldados que vinieron a arrestarlo. Cuando le dijo, el rey aquel le dijo, y tú no sabes que yo tengo autoridad para poder darte la vida y quitártela. Dice, ¿de qué autoridad tenemos? Cuando no hay autoridad ninguna si no te la da el jefe mayor de arriba. Tranquilo, que yo sepa lo que yo vine. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que cuando lo vinieron a buscar y lo arrestaron, ¿quién es Jesús? Dijo, yo soy. ¡Bum! Cayeron para atrás todos. Así van a caer un montón, hasta antes de que él vuelva otra vez. A ver, un montón que van a caer. Así otros ya están tirados, ya cayeron para atrás. Se cayeron para atrás. Cuando dijo, yo soy. Moisés le pregunta, ¿quién me manda? Dile, yo soy, te mando. Yo soy el camino, dijo él. Juan 14, 6. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso él dijo, el que rechaza al Padre, a mí también me rechaza. Qué voltaje. Alguien póngame amén, aleluya ahí. El que rechaza al Hijo, también rechaza al Padre. Alabado sea su nombre. Mira el voltaje este. Primera de Juan. Aquí mismo se va a desmantelar ya el judaísmo ese que tiene confundido un montón de gente sincera, pero mal estudiada. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan 2:20, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira hay en la verdad. Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Ahora, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahí tiene el judaísmo. Ahí tiene quién es el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. La religión del judaísmo es la religión del anticristo. Lo podrá hacer cualquier otro montón de religiones también, pero esa religión específica es la religión del anticristo y está metida dentro de la iglesia, hasta los tuétanos. Pastores que disputan y enseñan y vociferizan eso del púlpito. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El problema del judaísmo es el Hijo. Ahí se quemó el diablo con la religión. Por eso lo he dicho de todos estos días, son doctrinas de demonios. No es lucha en contra de carne y sangre, sino de demonios. Usando la Biblia, torciendo como hizo Satanás cuando tentó a Jesús. Torciendo como hizo el diablo cuando le habló a Eva con su astucia, porque el diablo es astuto, el Señor lo reprende, ese demonio. Por eso hay que sacarlo de la iglesia, hay que sacárselo de la vida de muchos creyentes, muchos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Terrible. Adivinando profecías con los eventos del Medio Oriente, queriendo coger los eventos del Medio Oriente para meterlos en las escrituras y decir que
lo que está sucediendo representa esto, representa lo otro, representa aquello. El reloj profético es el Israel sionista del Medio Oriente, el Israel genocida, que bombardean niños, acaban con mujeres, acaban con niños, acaban con medio mundo. Son terroristas profesionales, asesinos profesionales. A través de toda la historia tienes que estudiarlo para que veas de dónde viene esa gente. Cómo tomaron la religión judaica para engañar a la iglesia, para engañar al mundo entero, diciendo que ellos tienen derecho a hacer lo que hacen porque Dios les entregó, el Dios que Dios les entregó a esa tierra. ¿Y cuál Dios? ¿Cuál Dios? De la Biblia. Y dicen que fue el Dios de Abraham. Mentira del diablo. Jesús dijo, antes de Abraham estoy yo. Si vos hubieras conocido a Abraham, me conocieras a mí también. Moisés habló de mí. ¿Cómo vos decís que vos conocés a Moisés? Conocemos. Sabemos que Moisés que enseñó. Sí, pero sos enemigos míos. Mi palabra no tiene cabida en vosotros. ¿Sabe por qué? Porque vosotros sois de la simiente de los reptiles. Sangre fría, blue blood, sangre azul. Fríos, reptilianos. Señor, reprenda al diablo. Gracias, profeta María, está fluyendo esta noche. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo de los políticos. Amigo de los políticos ahora que van a arreglar el problema de la nación. Ahí está la gente, se ponen bravos porque me conocen, la gente en Honduras, esperanzado de que Narrala va a ganar las elecciones y que va a resolver el problema de Honduras. Y el Espíritu Santo va a caer sobre todo Honduras. Hermano, el fanatismo del evangelio es impresionante. Cómo el nacionalismo y el fanatismo nos ha engañado tanto, nos ha hecho tanto daño. Eso va a cambiar la raíz del problema que hay en el país. Lo único que va a cambiar la raíz del problema de cualquier nación es de que el pueblo se vaya convirtiendo verdaderamente a Cristo y dejen de ser hipócritas, religiosos, falsantes, fariseos, y de verdad caminen en rectitud delante del Señor. Ahí habrá poder un cambio en esa persona, en esa familia, o en ese barrio va a haber una diferencia, o donde haya esa luz y esa verdad va a haber diferencia. Pero que un político va a arreglar el problema del país, hermano. ¿A dónde ha llegado la fantasía evangélica? Se lo tengo que decir así porque así estuve yo. ¿A dónde? ¿A dónde ha llegado? Vos te imaginas Cuba con 66 años de comunismo y tiene un montón de cristianos allá dentro de Cuba. Estamos hablando de gente que ha tenido que orar, ha tenido que clamar duro para poder subsistir en Cuba. 66 años de comunismo. Como que la política de este mundo, Dios es el que quita reyes y pone reyes. Ahí nos comimos nosotros, escuche, cuántas veces lo he dicho y lo seguiré diciendo, nos comimos el chocolate envenenado. Dios puso a Trump. ¿Quién anda diciendo esa estupidez? Yo la anduve diciendo. Dios puso a Trump a ser el Ciro. Dios puso a Putin. ¿Dónde vas a meter Dios en esa cochinada? ¿Cómo tú crees que el Dios de la Biblia va a meterse en esa cochinada? Si el sistema Dios se lo dio, el mundo es el que lo gobierna. Él tiene su plan en medio de todo eso, pero eso no tiene nada que ver con el sistema político y los sistemas de este mundo. Están todos podridos. Todos podridos. De ahí no se puede sacar un átomo de santidad de Dios, ni de temor de Dios tampoco. Miren la pudrición que están sacando de la carpeta de Epstein, que todavía están luchando, aunque ya el Congreso la aprobó, que la saquen, pero están peleando para que hay ciertas cosas que no se pueden sacar porque son peligrosas para la seguridad del Estado. Sí, porque hay un montón ahí de criminales, pedófilos, podridos, que están en las esferas más altas. Ahí hay un montón de pedófilos podridos, respaldados de su homosexualidad y su perversión, su lesbianismo, su hipocresía, su cochinada, su pudrición, tapándolo con religión, con la estrellita de las 6 puntas, la banderita azul y blanca. La mayoría de ellos son de esa línea. Por eso es que no quieren sacar eso a la luz. Nos comimos el chocolate envenenado con el señor Trump, que es cristiano y que y que un montón de pastores orando por él,
poniéndole mano y dándole profecía. Así ha llegado el cristianismo a diluirse. Le doy gracias al Señor y me humillo públicamente diciéndolo cuantas veces tengo que decirlo. Yo también estaba envenenado con ese chocolate, así como lo oye. Fuerte, Pastor Dani, se conectó ahí un bombazo. Alabado sea el nombre de Jesús. Seguimos, nos quedan un par de versículos más. Así que quedó claro lo que le acabo de leer. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, cualquiera que sea, judaizante, sionista, religioso, quien sea, que niegue al Hijo, que el Hijo es Dios, que Jesús es Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Alabado sea su nombre. Juan capítulo 6, un par de versículos más. Y esta noche alguien va a ser bendecido, alguien está siendo bendecido. Este mensaje tiene que pasárselo a alguien, tiene que compartírselo a alguien. La simpleza del mensaje del Evangelio. ¿Por qué tiene que creer en Jesucristo y en Él solamente para tu salvación? Juan 6:37, todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echaré fuera. Versículo 38, porque he descendido del cielo. Eso es una ofensa para un judío sionista, decirle que Dios se hizo carne. Dios se encarnó. Eso es una ofensa, una blasfemia. Que Dios se haya encarnado y venido a la tierra a morir en la cruz. No, y está esperando su rey igual que lo están esperando ahora. El rey para que se siente en el tercer templo en el Medio Oriente. Y la iglesia evangélica dice, como Greg Locke y otro montón, John Hagee y toda esa gente que están impulsando, dice, para que se cumpla el tercer templo, para que Jesús venga pronto. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, esta es la voluntad del Padre que me envió. Esa es su voluntad. Que todo el que me ha dado no se pierda, que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, iba socamanda reba bibibicayo, se rebequetende. Alabado sea el nombre. 6:40 de Juan. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Y murmuraban de Él los judíos. Allá dice en Juan 6:41, hace 2000 años, hasta el día de hoy ha seguido la murmuración. Es terrible, hermano. La religión es tremenda. El orgullo, el racismo, el fanatismo, el espíritu de Satanás, Señor lo reprenda, espíritu de Caín, murmurarán, dice, y murmuraban de él los judíos porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 42 decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, yo he descendido del cielo? Versículo 43 dijo, entonces respondió Jesús, le dijo, hey, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Listo, alguien diga conmigo, listo, no hay otra vuelta, debe estar inventando. Gloria a Dios, por eso los que son guiados, Romanos 8:14, por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. No los que predican bonito, hermano. El diablo predica, hermano. El diablo se conoce la escritura. El diablo es un bandido. El diablo es un apóstol falso. El diablo, Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda.
Mateo 12, ya estamos terminando. Mateo 12, versículo 30. Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso usted tiene que estar seguro que está del lado correcto. Saludo a mi pastor José. Un abrazo fuerte, de conectarte tarde hoy, pero ahí queda el mensaje grabado y también posteé ahí donde está en YouTube. Cristocéntrico 100%. El que no es conmigo, no es él y otro montón de cuestiones más. No, con él. Con él. Con él. ¿A dónde ha llegado la aberración y el engaño en este país de decir que el señor John Hagee, decir que Jesús no vino como el Mesías? Oiga, qué voltaje. Cuando bien claro le preguntaron, ¿eres tú el Mesías que esperábamos? Y dijo, yo soy. Dice que no vino como el Mesías, que no le dijo a los judíos que era el Mesías, que por eso no se le puede echar culpa a los judíos que mataron a Jesús. Pero el problema es que la Biblia lo dice. La Biblia dice que, 1 Tesalonicenses capítulo 2, dice que mataron a Jesús. Colaboraron con Herodes, con los políticos, colaboraron con los gentiles, colaboraron con los que sabían y tenían la Torá, y tenían el servicio del tabernáculo y todo lo demás. Y dijo, mátenlo y entréganos a Barrabás. El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Alabado sea el nombre de Jesús. Terminamos con Juan 15. El Evangelio según San Juan. No compliques, no hay por qué complicar. El Evangelio para predicar salvación, enseñar salvación. Más que predicar, enseñar la salvación. Creer en Cristo Jesús y su obra. Listo. Si el mundo os aborrece, Juan 15:18, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Esa es otra cosa que yo veo hoy muy común en una línea de cristianismo popular, simpáticos, le agradan a todo el mundo, se llevan con todo el mundo, tremendo. Y no hay mucha gente que los aborrece. Y yo me pregunto, ¿será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque se ha diluido, se ha mezclado, los frijoles están envenenados, el chocolate está envenenado. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Estamos hablando con mundo, sistema de pensamiento, no estamos hablando de planeta, sistema de pensamiento. Si el mundo, ok, escucha lo que dice el 19, si fueras del mundo, el mundo ama a los suyos. Mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, los saqué de ahí. Por eso el mundo os aborrece. Hoy hay gente que no quiere que nadie lo aborrezca. Se siente mal porque lo aborrecen. Se siente mal. Sufre complejo de rechazo. Se siente mal porque lo rechazan. No quiere ser rechazado. Pues mire, usted no sirve para ser creyente. Porque si va a seguir al maestro, digo, si al padre de la casa, Pastor Juan, póngamelo ahí, profeta José, perdón. Si al padre de la casa le dijeron Belcebú, hijo del diablo, ¿qué le dirán a sus discípulos? El discípulo no es más grande que el maestro. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os dije, Juan 15:20. El siervo no es mayor que su señor. Aquí está, gloria a Dios, yo mismo lo encontré. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. A los que han guardado mi palabra, si vosotros tenéis mi palabra, también la van a guardar los que guardaron mi palabra. Acordaos que yo os dije, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y está la otra, creo que en Mateo, búscamela, Pastor José, por favor, donde dice que al dueño de la casa le dijeron, hijo del diablo, Belcebú. Y él dijo, si a mí me dijeron Belcebú, al dueño de la casa, ¿cómo será
al resto. Versículo 21, pero todo esto os harán por causa de mi nombre. Escucha, todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. No conocen al que me envió. Versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Por eso fue que el juicio fue tan grande sobre esa gente, porque él vino y se les mostró, a los suyos vino y se les mostró y los suyos lo rechazaron. Él se les mostró. No tienen excusa, dice versículo 23. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Versículo 23. Versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora también ellos las han visto y, escucha, y nos han aborrecido a mí y a mi Padre. Candela. Alguien diga conmigo, candela. Alguien diga conmigo, candela. Mateo 10:25, basta ser al discípulo que sea como su maestro y al siervo como su señor. Si 15:21 al 24. Perdón, se me fue, aquí está. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces vos querés ser cristiano simpático. Quiere estar en paz con todo el mundo. Ese es el cristianismo motivacional de aquí de los Estados Unidos hoy. Quiere con todo el mundo llevarse bien, quiere simpatizar con todo el mundo. Sí, y quiere ser creyente. Pero no, creyente falso, no de verdad. Porque si es creyente de verdad, la advertencia que da Jesús, si al padre de la casa dijeron hijo del diablo, Belcebú, a vosotros, que son los de la casa, ¿qué os van a decir? Ese es el problema cuando no tenemos identidad, cuando no hay identidad de la fe que practicamos. Versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho las obras que hizo Jesús, no tendrían pecado, pero ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido a mí al Padre. Versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hasta el día de hoy, eso no solamente fue en aquel tiempo, hasta el día de hoy, sin causa lo siguen aborreciendo. Dicen que se está quemando en el infierno en feces humanas, en excremento humano. Eso es lo que enseña el Talmud del judaísmo sionista, que la iglesia lo abrazó y dice que son de la misma rama, dice que son la misma creencia, tienen el mismo Dios. Si yo reprenda al diablo, a mí no me meta ahí. La sangre de Cristo tiene poder. Versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo se enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Gloria a su nombre. Pasó el tiempo rápido, pero dejamos ese mensaje claro ahí. El por qué tenemos que enfatizar ser cristocéntrico y sacar todo el montón de mezcolanza y de algunas personas muy bien, sinceramente engañado, igual que lo tuve yo. Yo estuve sinceramente engañado. Yo no enseñaba lo que enseñaba porque quería enseñar una falsedad, una mentira. No. Yo estuve sinceramente engañado por falta de estudio, por falta de estudiar, por falta de ser diligente, por dejar de ser vagabundo, de andar creyendo todo lo que diga cualquiera. No, olvídate de eso. Métete a pagar precios, métete a buscar de Dios, métete a orar, métete a pedirle al Padre, y yo quiero representarte correctamente. Saca de mí toda esa levadura sionista, judaizante y todos los demonios que tengan que ver con eso. Quémalo de un solo viaje en el nombre de Jesús y hazme libre. Ahí vas a tener que pagar precio, vas a tener que estudiar, vas a tener que orar, pedirle a Dios que te conecte con gente que te puedan instruir y que te puedan inspirar. No necesariamente hay gente que te caiga bien y quiere simpatizar con todo el mundo. No, hombre, no, déjate eso. Hay que despertarse, hay que entender que esto es serio. Hay una guerra espiritual seria. El diablo está tirando los últimos cartuchos que le quedan. Y la iglesia no es que no está dividida, la iglesia se está dividiendo bien marcada, va a ser la línea.
de gente que son cristocéntricos 100%, no son judaizantes ni sionistas, ni tienen nada que ver con esa religión. Por eso no podemos ser ignorantes y esperar que vamos a ser de bendición a otra gente que están más perdidos, como la gente de Nínive, que Dios le dijo a Jonás, y tú te indignas, y no voy yo a tener compasión por más de 120,000 personas que no saben la diferencia de la izquierda a la derecha. Ni Dios tenía ganas de matar y destruir la gente de Nínive en aquel tiempo. ¿Cuánto más hoy? Por eso necesitamos comernos la verdad, creer la verdad, comernos la verdad que es Cristo. La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Se tiene que revelar, se te tiene que hacer carne, tiene que empezar a quebrar esas áreas en tu vida que no están alineadas con Él, que no están sujetas a Él, que no lo representamos bien en algunas áreas. El fuego tiene que venir. Por eso Juan dijo, el que viene después de mí es más importante que yo. Os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué tú crees que es ese fuego? Para quemar todo lo que esté ahí que no sea del Señor. Quemar todo lo que venga de la simiente torcida, la simiente de los reptiles, la simiente de Caín. Quemar esas mañas, quemar esos pensamientos, quemar esas prácticas, quemar esa falta de disciplina, esa falta de humildad, esa falta de respeto. Eso lo tiene que quemar, y para eso es el fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es para andar tumbando gente que anda dando vueltas como carnero. Eso es para quemar el vaso. Todo lo que esté ahí que no sea de Dios tiene que quemarse con el fuego del Espíritu. Ahí hasta la carisma se te va a quemar. Y cuando vienen los tiempos de fuego de cueva, que Dios mete y le dice, levántale, como hicieron allá con aquellos que lo metieron en el horno, levántale 7 veces más el calor. Cuando pega el grito, de afuera le grita, como le dije a Pablo, bástate mi gracia. ¡Yey! ¡Shababaca satamanda! ¡Y ribibibicandororobosicamaya! Alguien dele gloria a Dios si está conectado por ahí todavía. Alguien dele gloria a Dios, y alguien dele gloria a Dios. Alguien dele gloria a Dios, aleluya. Vamos a despedirnos con esta adoración y dedicarle al nombre de Jesús esta noche, aleluya. Madre, ministra esta noche, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios. De ti, Dios. De ti. Quiero es más de ti, que quiero es más de ti. Que quiero es más de ti, que quiero es más de ti. Deseo solo a ti. Yes. Solo a ti, Dios.
quiero es más de ti. Lo que quiero es más de ti. Yo deseo, Señor, solo a ti. Lo que quiero es más de ti. Lo que quiero es más de ti. Yo deseo, solo a ti. Yes. Aleluya. Y ramandere se carababase. Santo poder de Dios. Quiero es más de ti. Lo que quiero es más de ti. Yo deseo, aleluya. Solo tu presencia es más de ti. Más de ti. Dice la palabra antes de cerrar: el que esté caminando en santidad o ser santo, siga siendo santo, sea más santo, entréguese más, ordene, diga: Señor, ordena mis pasos en las áreas que no estoy ordenado. Y después dice: el que quiera seguir siendo impío, el que quiera seguir viviendo en inmundicia, pues que siga viviendo. La decisión la tenemos que tomar tú y yo. La intención del Padre Él la mostró mandando a su Hijo. El Padre no deseaba ni estaba en su corazón. Dice en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, se me olvida el versículo ahora, el pastor José a lo mejor lo va a poner por ahí. Dice que el Padre, dice que él no se placía ni en la muerte de los impíos, que es lo que quería, que el impío viniera al arrepentimiento, que viniera al reconocimiento en Cristo. El Señor no tenía deseo, había dado provisión aún hasta para Judas, que fue un traidor, pero no quiso reconocer, no quiso humillarse. Ese es un problema serio que tenemos hoy, es la soberbia. La soberbia es un cáncer, el orgullo es un cáncer, y por eso tenemos que mantenernos pegaditos al suelo. Por más que Dios te lleve a las alturas, tienes que aprender también a estar en el suelo, porque no solamente en las alturas que se puede ministrar. Hay veces que somos mucho más efectivos cuando estamos en el suelo, cuando no sentimos nada, cuando estamos en prueba, cuando estamos en el fuego, cuando estamos pasando situaciones y tú dices: Señor, pero ahora tenerle que dar la palabra a fulano, pero ahora tener que predicar, ahora tener que ministrar. Hay personas que si no están en cierta plataforma no lo hacen.
Y es porque se le fue el zumo para la cabeza. Se le llenó de humo, smoke en inglés. Se llenó de smoke. Se le olvidó donde Dios lo sacó. Se le olvidó donde Dios lo rescató. Alabado sea el nombre de Jesús. Saludo ahí, campeón César Ríos, no Carolina para Cristo. Me lo buscó el pastor Ezequiel 33:11. Dile, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino. Que torne el impío de su camino y que viva. Volveos pues de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Alabado sea el nombre del que vive. Gracias, pastor Dani. 22:11, Apocalipsis, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Gracias, pastor. Ve que estaba ahí en la Biblia como se lo dije. Así que, alabado sea el nombre de Cristo. Gracias, Sharin. Bendiciones grandes. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Lucas 17:33. Así que el evangelio verdadero que dijo Jesús es para perder tu vida. Por eso lo dijo, que si a él le habían rechazado, si a él lo habían perseguido, si a él lo trataron como lo trataron siendo el dueño de la casa, ¿qué va a pasar con los que están en la casa? Pero hay personas que no quieren perder su vida, la aman demasiado, quieren cuidar demasiado su prestigio, su reputación, su estatus. Dios está levantando hoy un remanente, hermano, que viene de la nada. Dios está levantando hoy con un título que se llama, ya iba a terminar, pero me provocaron, los don nadie. Se bajando arriba, calla, dije los don nadie. La gente que se le fue el título para la cabeza, el gran ministerio para la cabeza, las grandes multitudes para la cabeza. Mira, bájate de eso, porque nada de eso va a ir contigo cuando estés en la presencia del Padre. Agarra ese voltaje. Y lo importante no es que la gente esté ahí amontonada, sino qué está enseñando ese individuo, qué está predicando. ¿Cuál será el evangelio que está predicando? ¿Será ese sionista judaizante también? Como lo hay un montón de pastores. Que vos en esa área va a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a confrontar ahora y va a empezar a sacar a la luz ese espíritu del judaísmo, del sionismo metido adentro del cristianismo. El Espíritu Santo está en la vuelta. ¿No te crees tú que yo estoy haciendo esto porque me la quiero buscar? No, hombre, no, olvídate de eso. Dios hace más de 20 años atrás que me venía mostrando lo que venía. Lo que yo no sabía que iba a venir así, del bombazo como vino. Pero hace 20 años atrás, Dios me viene hablando de eso. Hay personas que me conocen hace 20 años, como el profeta Edgar me lo venía diciendo, no, pero apóstol, te viene enseñando eso hace ya un montón de años atrás. Ese no es el Israel de Dios. Esa gente son falsantes, esos son terroristas, igual que lo son los Hamas, igual que son los otros musulmanes, igual que son los otros del Islam. Esos son más bravos todavía que los otros, porque esos entraron con la usura, se hicieron dueños de los bancos, tomaron esa religión, entonces está lleno de satanismo, de diablos. Pero ahora el bombazo que ha salido, y por eso es que Dios está permitiendo que esto salga así, para que puedan haber gente en la iglesia que se puedan dar cuenta de a dónde están. Que se puedan dar cuenta dónde están. Como le decía yo a la profeta Shariska ayer en la escuela, increíble gente que yo he conocido, gente que fueron discipulados por mí, gente que no pudieron transicionar en lo apostólico y lo profético, y eso lo he visto un montón de veces, y ¡boom!, caen para el judaísmo y quedan atrapados con la hechicería del judaísmo, que eso es pura hechicería. Eso es pura, su raíz es pura hechicería. Eso no tiene nada que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto es un orden nuevo totalmente. No tiene nada que ver con raza ni con etnia. Serio el voltaje. Dice que el descendiente de Abraham es el que está en Cristo Jesús, donde ya no hay judío ni gentil. Ahora hay gente que se quiere dejar las trencitas. Ahora, las trencitas en Curazao. Gente que fueron discipuladas por el apóstol Tony, ahora con trencitas de judío por el costado. Candela, alguien diga conmigo candela. Los demonios son reales.
Y como me preguntaban ayer, pero hay alguien que esté metido en ese sionismo, ese judaísmo, ¿puede echar fuera demonios? Sí, porque los demonios también se pueden manifestar, los demonios hacen show. Pero hay ciertos demonios, aunque esté saliendo alguno, hay ciertos demonios que ese no lo va a poder sacar. Principalmente los suyos, de toda la hechicería que hay en esa religión. Algunos se han metido adentro de eso para tratar de tapar algunas cuestiones que las quieren tapar ahora con religión y con el pelo y cómo se visten, y si quiere poner el trapito y quiere poner... La sangre de Cristo tiene poder. Pero bueno, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir vociferando. A alguien le va a llegar un día. A alguien un día va a oír el programa. A alguien un día se va a manifestar. A alguien un día se le van a salir los chamucos. Eso igual que sucedió hace muchos años atrás. Gente que me conocieron años atrás, hace muchos años atrás, allá en Curazao, que le salieron un montón de demonios. Pero en algunos casos, mire, cuando entró el billetillo, hasta ahí. Esto, ese Dios, ese es el Dios de los sionistas, ese es el Dios de los judíos. Por eso tú ves que los evangélicos dicen que en su ignorancia que Dios los ha bendecido mucho porque tienen plata, dice. Entonces, Dios bendijo a Pablo Escobar, porque Pablo Escobar tenía billetes para pagar toda la deuda de Colombia, la deuda externa de Colombia. Dios lo bendijo a Pablo Escobar matando gente y vendiendo drogas. Los judíos dice los evangélicos cristianos que Dios los ha bendecido, dice porque tienen mucha plata. Mentira del diablo, hermano. Usted lo que es un ignorante, igual que lo fui yo por mucho tiempo. Mi alma alaba al que vive. Ay, ay, ay. Esa en derriba cosa maya. Así que muchachos, vamos, comparte ese video. Ahí en Curazao, que alguien se pueda rescatar ahí en Curazao. Ahí en Curazao alguien tiene que rescatar, alguien tiene que... Yo sé que hay gente que me está oyendo, esa gente que nos mira en el programa en vivo porque no quieren que salga, pero se están dando cuenta. Se están dando cuenta de lo que está predicando el apóstol Tony. Se están dando cuenta que las escrituras están... Ahí hay demonios. Acuérdense que le está hablando a alguien que salió del ocultismo. Es más, ahora que está Sharika conectada ahí, Sharin, no un sueño, fue una visión en el aire. Me levantaron en el aire y me llevaron encima de Curazao. El Espíritu Santo me llevó por varios lugares. El puente ese grande que está ahí, en el Espíritu yo lo vi arriba. Y en el Espíritu el Señor me mostró bien clarito, escucha este voltaje, la brujería, como estaba una mujer sentada con las piernas abiertas, la falda metida así sentada en un balde y tenía los ojos que tenía eran los ojos de una cabra. Y arriba la cabeza tenía un platillo con incienso quemando arriba de la cabeza. Y después miré hacia el lado y veía personas que iban caminando por las calles de Curazao y de la rodilla para abajo eran patas de cabra lo que tenían, no eran patas humanas. La brujería que hay en Curazao, hay de todo tipo de brujería en Curazao. Se lo digo porque el Espíritu Santo a mí me lo mostró. Y me doy cuenta que no solamente brujería de la macumba, del haitiano y del venezolano, hay brujería también del judaísmo. Esa es más mala que la brujería haitiana. Escuchen lo que le digo. La brujería del judaísmo en Curazao es más mala que la brujería haitiana. Alguien tiene que postear eso y dejarlo saber por ahí. No importa que se manifieste quien se manifieste, que escupa, que tiren azufre, lo que sea. A mí me tiene sin cuidado. Hay gente que no tiene autoridad para hablar como hablo yo. Hay gente que Dios no lo puede usar porque no tiene la integridad para poder ser usado por el Señor. Sabe, pero no tiene integridad. Por eso lo dije ayer en las clases que estaba dando en la escuela ayer. El que tiene secretos ocultos, escucha lo que le digo, es esclavo de ese sistema. Lo que lo tiene esclavizado. Si no tiene integridad, ese es un esclavo que no puede hablar con libertad. Porque tiene áreas en su vida que no hay integridad. Y el diablo lo sabe. Por eso hay ciertas cosas que no va a poder hablar. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que no se deje engatusar, no se deje engañar, no sea ignorante. No sea ignorante. Dios en su misericordia, yo no soy el único. Hay muchos más que lo están haciendo, que se están despertando de esta brujería de judaísmo y lo están hablando. Yo soy uno de los muchos que Dios ha escogido para este tiempo. Pero sé que alguna gente se va a despertar y van a salir. He oído testimonios, ya me han hablado, varias personas me han hablado, pastores me han hablado. Gente me ha dicho, hey, se me abrió el cocote, me has ayudado a entender, esto es espiritual, esto es brujería. Yes,
Es brujería de alta, es la brujería que toman sangre de niños, sacrifican niños, pedofilia, ahí hay homosexuales, lesbianos, ahí hay transvestis, hay todo lo que vos te podás imaginar metido en esa línea, esa cúpula. Es la cúpula que está gobernando el sistema satánico de este mundo, que está caído y va a ser resuelto con fuego. Escucha lo que le digo, Dios este viaje no va a limpiar la tierra con agua, va a ser con fuego. Por eso estése seguro que está del lado correcto. Los dejo esta noche, los bendigo, comparte el video, estaremos Dios mediante el lunes por el mismo canal y a la misma hora, si así el Espíritu Santo lo permite. Gracias por los que aportan, por los que ayudan, gracias por los que honran, gracias por los que siembran en el ministerio. En el nombre de Jesús, en esta etapa que estamos invirtiendo en enseñanza en los programas. Si no has visto los anteriores, te recomiendo que los veas. Buenas noches, un abrazo fuerte, un poderoso fin de semana a los que están en Cristo. No afloje, no suelte, cristocéntrico 100%, no se salga de ahí. La cruz es el poder más grande que hay. El que es enemigo de la cruz es enemigo de Cristo. No crea ninguna mentira, no le dejen que le tuerzan las escrituras. Estamos en un nuevo pacto con mejores promesas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el orden de Melquisedec. Buenas noches, chao, chao. Nos vemos el lunes si Dios lo permite. Bendiciones.